Buenas tardes. Prosiguiendo con las programaciones de las sesiones antecedidas, me presento, soy la neuropsicóloga Suset Cerrillo Quispe, magíster en gestión de los servicios de la salud, candidata al doctorado, y en esta ocasión, gracias a la invitación de la Unidad Funcional de Telemedicina y Telesalud, eh, voy a presentar la temática de rehabilitación neuropsicológica. Perteneciendo al Departamento de Psicología, nosotros tenemos la unidad funcional de neuropsicología en la cual trabajamos mediante una guía y establecemos un programa de rehabilitación neuropsicológica según la condición de nuestros pacientes, ¿no? Y siguiendo la nosología, las comorbilidades que estos tengan que correspondan al programa de la misma. Ahora tomaré la rehabilitación neuropsicológica en pacientes gerontos o adultos mayores. Vamos a tocar algunas pinceladas, porque como saben, es un tema muy amplio que también lleva a cabo una pertinencia que tiene que ser en base a la condición de los pacientes propiamente dichos, ¿no? Para antes de hablar de rehabilitación, tendríamos que considerar los términos y la condición seguida de la OMS en el 2019 cuando nos habla acerca de la enfermedad. Se entiende por enfermedad que es una situación intrínseca que abarca cualquier tipo de enfermedad, trastorno, accidente, en la cual se clasifica desde la OMS a través de nuestro manual, el CIE-10, teniendo como otro contenido la deficiencia, que está comprendida hacia la exteriorización directa de las consecuencias de la enfermedad y estas cómo se manifiestan en los órganos de nuestro cuerpo, incluyendo en las funciones psicológicas. También tenemos que conocer la minusvalía, en el cual la socialización de la problemática causada en este sujeto lleva como consecuencias la enfermedad propiamente y estas se ven manifestadas a través de la deficiencia o discapacidad que se afecta en el desempeño en el rol activo que ejerce. Y para ello hablamos de un daño cerebral que puede ser adquirido, ¿no? En el cual se ve una lesión en el cerebro que a priori, a posterior, en este se ve, llámese por un defecto en el nacimiento, una condición genética, o puede ser de origen traumático, un accidente, caídas, golpes, o no traumático en el cual se ve post-ACV, o tumores, infecciones, isquemias u intoxicaciones. Y para ello tenemos que tomar en cuenta que la rehabilitación neuropsicológica responde a una condición temática, teórica, clínica correspondientes a patologías y funciones neuropsicológicas a tratar. Para ello, tenemos procedimientos a través de las pruebas neuropsicológicas y las pruebas psicométricas. Y estas que son de una consistencia discretas, referidas a manuales en el cual tomamos en cuenta los distintos motivos clínicos por el cual viene el paciente para la expresión del informe, tomando en cuenta siempre la condición cognitiva, el nivel de afectación o de daño y también tener en cuenta la condición de la parte preservada de las funciones. Asimismo, la condición emocional, el área ambiental, la parte de social o de interacción social, la dependencia que éste le generará y la nosología de la misma. Bien. Si hablamos de rehabilitación propiamente dicha, entonces estaríamos diciendo que tiene como función restaurar las áreas cognitivas alteradas y que éstas también responden, como ya se había mencionado, a un plan teórico clínico de diversa patología y función afectada, con el objetivo de qué? De favorecer la plasticidad cognitiva empleando distintas técnicas y que éstas se van manejando según el nivel de intervención que se vea a lo largo de las sesiones para ver qué nivel de compensación en los pacientes, llámese de un nivel grave, moderado o leve, a consecuencia de dicha afectación. ¿Y esto cómo lo medimos? Un pretest antes de aplicar el programa de rehabilitación y cuando se finaliza dicho programa se hace un post-test. ¿Cuáles son los indicadores de logro que señalan la mejoría en estos pacientes?
como ya sabemos, ¿no? El cerebro aparentemente tiene más de 100 millones de neuronas, ¿no? Esto es más que todo para un previo saber, ¿no? Que nuestras neuroglías son 10 veces más superior a las que nos controlan nuestra actividad como un ser eficiente, ¿no? Que contamos de lóbulos tales como el frontal, que está encargado de la parte del aprendizaje, la planificación, la ejecución, la interacción del movimiento, las conductas, cómo son dirigidas, ligadas, nuestro lenguaje en su condición fonológica, expresiva, cómo se da nuestra activación, el desarrollo de nuestra memoria operativa, el control de nuestra atención voluntaria. Asimismo, tenemos nuestro lóbulo parietal, que está encargada de nuestro esquema corporal, nuestra orientación espacial, el reconocimiento táctil, la esterognosia, la parte del cálculo, la escritura, el lóbulo temporal, en el cual se ve la parte de nuestro lenguaje comprensivo, nuestra prosodia, eh, la simultaneidad de nuestras emociones, la memoria explícita y nuestro lóbulo occipital propiamente de lo que es la parte visual, el reconocimiento, tanto en el desarrollo para caras, escrituras, lecturas. Y si hablamos de neuroplasticidad, estamos entrando en un concepto ya propiamente de lo que nosotros buscamos, ¿no? Que es en el cual nosotros tratamos de que se produzca continuamente dichas modificaciones, tanto en la autonomía y el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque este ciclo de la vida en el cual poseemos necesita despertar, activar lo que sea afectado. Entonces, nosotros para ello nos vamos en guía a nuestros procesos, tales como la proliferación, en la cual las células madres, ¿no? A través de los neuroblastos como tal, se transforman en células nerviosas y estas se ven desarrolladas, ¿no? A partir hasta el quinto mes, ¿no? De nuestro desarrollo como tal. Y allí pues se dan los trastornos de proliferación en la cual se producen, ¿no? Eh, la microcefalia o la macrocefalia, ¿no? En alguno de los casos. Em, También tenemos en cuenta la migración, ¿no? Que se da, ¿no? Hasta el sexto mes de gestación, cómo esta se lleva a través de las guías, el sistema nervioso periférico, cómo se da, ¿no? En sus moléculas, en sus señalizaciones, en su matriz extracelular, la alteración de este proceso. Del mismo modo, nosotros tomamos en cuenta, ¿no? La diferenciación, que hay dos procesos simultáneos en el cual se hace el desarrollo del el árbol dendrítico, la sinoptogénesis, ¿no? Cómo se da el desarrollo prenatal y todo ello también para tomar en cuenta la apoptosis, ¿no? Que ya lo conocemos, ¿no? Como el mecanismo de eliminación, ¿no? De las neuronas, muerte neuronal. ¿Para qué? Para que sí facilitemos qué parte del sistema nervioso central se encuentra conservado como tal. Eh, y ello, pues, no. Si no tomamos en cuenta eso, pues no vamos a ver cómo se da esta alteración, cómo se relacionan estas patologías, tales como una demencia tipo Huntington, un Alzheimer, o si hay una condición de tipo CA y los factores de crecimiento. Paralelo a ello, tenemos también, ¿no? Cómo influye en la parte tecnológica, informática y la neuroplasticidad, ¿no? Tenemos siempre tomando en cuenta, ¿no? La sustancia gris, el cuerpo neuronal, la sustancia blanca a través de los axones mieliníticos, ¿no? Cómo funciona el software, que es un equivalente informático, la función de la adquisición, y esto cómo se puede dar a través de un efecto de un programa de estimulación cognitiva en el cual se logra ver, ¿no? A través de neuroimágenes, cómo aumenta el volumen neuronal, cómo se incrementa el número de neuronas, ¿no? Con destino a una mejor transferencia de la información, a un fortalecimiento de las conexiones y la creación de una nueva red sináptica. Bien, nosotros, como habíamos mencionado, para establecer un programa de rehabilitación, respondemos a una base teórica en la cual se tiene que organizar, planificar, aplicar eh, técnicas que tengan un nivel jerárquico de la función más dañada. También tenemos que hacer ejecuciones repetitivas según la función para ver que corresponda. De mismo modo, tenemos que desde el inicio del tratamiento facilitar redes, ¿no?
A su vez, también tenemos que seguir nuestra curva de evaluación, cómo en la función está teniendo un logro, cómo se va dando el periodo de latencia, el tiempo, y sobre todo, nuestra terapia tiene que ser muy adaptativa, flexible a la condición del paciente y tomando en cuenta también el nivel de déficit que pueda tener su conciencia. Bien. Nosotros para ello también respondemos a criterios, ¿no? El daño agudo a través del pre y post-test, las lesiones premórbidas que han tenido, cómo es lo que nosotros consideramos como su nivel de instrucción, nivel educacional, sus experiencias vividas particulares, qué nivel de reserva cognitiva ya cuentan para poder ya desarrollarse como tal en la mejora del programa. eh, el tipo de personalidad que cuenta el paciente, ¿no? Antes del programa y después de. También cómo es su edad de maduracional, el, el- para concebir cómo su plasticidad cerebral se va a dar. Asimismo, también tenemos que tomar en cuenta la variabilidad genética cromosómica y cómo se puede ver, ¿no? A través de su resiliencia, en este caso, en cómo es en las mujeres y los roles que se establecen, ¿no? Y cuando las mujeres se han concebido como mamás o son de una condición soltera, porque es muy diferente. Asimismo, cuál es el hemisferio dominante, ¿no? Para que el sentido de su lateralidad sea la que responda antes de y durante el proceso. También tenemos que tomar en cuenta cómo es su sistema metabólico, si están implicadas a un nivel de estrés, cómo está su condición vascular. Porque nosotros tratamos siempre hacer un programa teniendo en cuenta también los abordajes del equipo multidisciplinario, ¿no? Las especialidades que nos derivan. Bien, entonces tomando en cuenta ello, ¿no? El tamaño, la localización, las respuestas, como si es que hay una lesión, la cicatrización, la medicación o farmacología que está teniendo nuestro paciente, cómo se va a hacer una reorganización, ¿no? De la misma o si en este caso hubieran pacientes que estuvieran respondiendo a un cuadro de coma post a también tratar de activar lo más que se pueda la plasticidad cerebral, ¿no? Sea a largo plazo como tal. Por ello es que siempre hacemos antes del programa una evaluación de CI para ver de coeficiente intelectual, para ver cuál ha sido su nivel de inteligencia antes de, y si con este programa se ha elevado, si ha tenido una condición de un CI muy bajo, ¿no? Oscilado entre 60 a 49, o si presenta un CI limítrofe, ¿no? De 70 a 79, o que es lo más probable, ¿no? Y para ver si hay una mejoría, si se mantiene el CI o si disminuye el CI en este programa. Lo que se busca propiamente es que mejore, no que aumente el CI. Porque como se sabe, el CI va cambiando de acuerdo al nivel de estimulación, de terapia, de educación que reciba. Pero como son, en este caso, son gerontos, entonces es más lento el avance, ¿no? Bien, también tomamos en cuenta el nivel de interacción social, las habilidades que competen, de empatía cognitiva, afectiva, ¿no? Cómo es el rol de nosotros como terapeuta que vamos a trabajar. También tenemos que ver el locus de control interno, si se sienten identificados en este programa en el que van a participar, cómo es la regulación emocional en el desarrollo de las mismas, si anteriormente ellos a tener esta afectación han realizado alguna labor, alguna ocupación, sea formal o informal, cuál ha sido su estilo de vida que han llevado, si ha habido un consumo adictivo o si ha sido un estilo de vida aparentemente saludable, cómo han sido sus hábitos, ¿no? Cómo está la interacción entre la familia, cómo se dan sus transacciones, si son abiertas de apertura o son de repente pacientes muy rígidos, resistentes, impulsivos a la crítica, si no aceptan alguna, alguna corrección o algún plan de mejora para el desarrollo de las sesiones y cómo responden ellos ante el estrés
porque muchos de nuestros pacientes en su gran mayoría vienen ya con enfermedades y tratamiento de las mismas. Y también qué nivel de expectativa ellos tienen a este programa para su pronta recuperación, pero sobre todo, ¿no? Cómo es su tolerancia ante este, si es que tuvieran, ¿no? Porque hay actividades que ellos, si bien es cierto, podrían hacer, pero hay actividades que les cuesta más y ahí es donde muchos de nuestros pacientes a veces no quieren venir a sesión y nosotros tenemos que tratar de estimular, motivar, trabajar conjuntamente con la familia para que ellos no puedan tener ninguna limitación durante el desarrollo de las sesiones. Entonces, nosotros tenemos a cumplir tres procesos en la rehabilitación cognitiva, uno que es la restauración, el otro la compensación y el otro la sustitución. La restauración, lo que nosotros buscamos en este proceso es mejorar la eficiencia cognitiva centrándonos solamente en la recuperación de la función, llámese la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, las praxias, las noxias, ¿no? Estableciendo técnicas para la mejora. Asimismo, teniendo en cuenta si es que hay alguna lesión ligera que hace que permanezcan nuestros circuitos cerebrales, ¿no? Como tal, para la mejora en la recuperación de dicha función. Y por ello es que empleamos técnicas, ¿no? Para esta función de restauración. Y si esta función no se podría lograr este proceso como tal, entonces nosotros podríamos apelar al otro, al otro proceso, que es la compensación, ¿no? En la compensación ya se emplean ya otros sistemas funcionales, en el cual se ve cuando el sistema ha sido afectado. Entonces, hacemos lo que se conoce como una reorganización de esos procesos. ¿Para qué? Para que así la capacidad preservada se encargue de minimizar los déficits de las funciones alteradas. Sí. Y aquí nosotros trabajamos mucho compensación en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que sí funcionan. Hay, ya hay programas en el cual nos mencionan, ¿no? Que en este proceso de la compensación hay mayor respuesta favorable para los gerontos. Bien. Es más, tenemos el otro proceso que es la sustitución. Este se usa si es que no funcionaron tanto la compensación como la restauración. En el cual acá lo que se trata de ver es más cómo podemos usar tales como herramientas tecnológicas, una agenda virtual, un iPad, una tablet o un celular que tenga programas o aplicativos en base a la función que vamos a trabajar para que sea más eficiente y eficaz en el paciente. ¿No? Tales con pacientes con DSL, ¿no? Deterioro cognitivo leve, deterioro cognitivo moderado, o deterioro cognitivo que tiene más multidomínico, que tiene más de dos funciones afectadas, en la cual, ¿qué se busca? Se busca que ellos puedan tener una implantación de estas herramientas en, en este caso, en una agenda, en un celular, que les puedan tener esa herramienta en la mano a través de carteles, a través de señalizaciones, que les pueda recordar las actividades de la vida diaria a realizar, eh, el desarrollo de sus funciones que tienen que hacer en sus actividades de casa o si estaban en una ocupación, cómo se les podría reincluir y que de forma que no se vean afectados, si es que tienen el DCL o el DCM, en su totalidad para que puedan proseguir, ¿no? Claro que va a ser lento, pero eso les va a ayudar, ¿no? Y más si tienen una computadora en casa, nosotros podemos ver qué programas podríamos instalarle, ¿no? O darle acceso para que ellos trabajen. Bien. Y también tenemos que tratar de reorganizar, cambiar el ambiente, ¿no? Con las ayudas memorias para que ellos puedan tener un mejor desenvolvimiento tanto en su entorno laboral, familiar
o educacional, porque se ha visto que hay adultos mayores que también están aprendiendo un nuevo idioma, o el francés, el inglés o el portugués, ¿no? Me consta con mis pacientes. Bien, también tenemos, eh, cumplimos también los principios SMART, ¿no? Que en inglés significa, ¿no? Específico, medible, alcanzable, sobre todo realista, ¿no? A la condición y que sea limitado en el tiempo, ¿no? Que se pueda dar como tal, pero siempre tomando en cuenta una jerarquización de los objetivos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que si ese objetivo es a mediano, corto, largo plazo, ¿qué es lo que nos va a proporcionar? ¿Para qué? Para que esos logros, según las tareas que nosotros dejemos, asignamos, eh, puedan ser verificables tanto para los familiares como para el paciente y estos no se vean afectados en su contexto diario y así ellos puedan recurrir continuamente a nuestro programa de rehabilitación, ¿no? Por ejemplo, nuestro programa, nosotros planificamos una actividad, qué función vamos a desarrollar, llámese, no me muero, cuál es el objetivo de esa función, la descripción, dónde se va a hacer, cuáles son los materiales, ¿no? El- los resultados, cómo esto se va a medir de forma cuantitativa o cualitativa, ello, ¿no? Pero todo, sobre todo, lo que también buscamos es fortalecer el autoconcepto en ellos, ¿no? La imagen de cómo se perciben, eh, en la modificación de las creencias y costumbres que ya tienen ellos como tal, y darle énfasis en que ellos sí son una prioridad para la sociedad, que los juicios que a veces aseveran de los gerontos, de que ya vivieron, de que no hay que invertir en ellos, está totalmente sesgado, porque ellos son un gran aporte a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, porque la sapiencia, la experticia de los años, la formación que ellos han aportado es totalmente relevante. Por eso es que nosotros nos enfocamos a hacer una retroalimentación, un feedback de cómo se ven, eh, qué consideran ellos de su autoconcepto como tal, eh, y cómo esto se ve infringidos en ellos, ¿no? En su idea de que entienden por sí mismos cómo están ahora en esta condición. Y también hacemos técnicas, ¿no? Cómo se pueden comunicar ellos, ¿no? Es decir, ¿no? Hacemos técnicas tales, ¿no? Me conozco, ¿no? Un área abierta, em, la parte oculta que ellos tal vez no puedan decirlo en su familia, pero sí lo pueden manejar con nosotros, eh, cómo esto les afecta, cómo esto los limita, cómo esto los excluye de las funciones y las actividades que realizaban, qué es lo que desconocen ellos, tanto de la enfermedad a la que están pasando y cómo estas funciones están haciendo que desconozcan muchas de las tareas que aplicaban y el área desconocida. Bien, si hablamos de autoestima, pues uno de los autores más resaltantes tenemos a Bodner, ¿no? Bodner nos habla mucho de cómo uno tiene que hacer, entender acerca del aprecio a sí mismo, ¿no? De cómo tú te concibes como una forma independiente, em, el área de aceptación, que tienes que ser muy tolerante a tus limitaciones, tus debilidades, aceptar tus fracasos, pero sobre todo reconocer cuáles son las partes desagradables de tu personalidad, ¿no? Tu nivel de afecto, si tienes una actitud positiva hacia ti mismo, ¿no? Establecer siempre mucho estas áreas, ¿no? Del aprecio, la aceptación, el afecto hacia uno mismo, la atención y cuidado a sus necesidades reales, tanto físicas y psíquicas. ¿Por qué nosotros enfocamos mucho lo que es la autoestima en la rehabilitación? Porque la mayoría de nuestros pacientes solo se enfoca en las repercusiones del momento y cómo su familia lo ve, pero no se da la valía, el valor que merecen hacia sí mismos. Tratan de enfocar más sus preocupaciones hacia los demás y no enfocan más a su nivel de autoconciencia, ¿no? Que es el darse cuenta de cómo están ellos y qué necesitan mejorar o disminuir del área comprometida que tienen. Entonces, para eso trabajamos mucho también lo que es la apertura mental, para que ellos puedan tener esa reafirmación y aceptación a lo que nosotros como especialistas le demos en pauta, le demos en sesión personalizada
para una mejora en su día a día y para que de forma dependiente o de sostenimiento con previa supervisión, si en este caso necesitan una implicancia de un cuidador, puedan desarrollarse en un nivel aparentemente independiente, ¿no? Para que tengan esa apertura o esa disposición o esa condición de aceptar la ayuda externa, pero también de poder ellos implicarse y comprometerse en lo que se está haciendo. Y es por ello que también trabajamos mucho lo que es el autoconcepto, ¿no? Que se entiende cómo cómo la persona se describe, ¿no? Y la autoestima, como ya le había dicho, ¿no? El sentimiento el sentimiento aparentemente positivo que debemos de tener todos, pero en este caso los adultos mayores, ¿no? Siempre enfocamos que ellos puedan ser muy positivos y que tengan una autoestima alta, ¿no? Sin importar las patologías que tengan, el nivel de daño o lesión que estén, ellos tienen que saber que tienen que tener un aprecio a sí mismo, que su afecto tiene que ser positivo, que su nivel de autoconciencia tiene que estar alto, que tienen que tener mucha apertura a todo ello. Y tenemos que la autoestima también tiene tres componentes, ¿no? Tales como la parte cognitiva, en la cual se describen cada uno de los mismos en sus mismas diferencias de vida, dimensiones de vida, perdón. La parte afectiva, cuáles son los juicios de valores que ellos se hacen, tales en qué son buenos sus cualidades, sus respuestas afectivas hacia sí mismos y la parte conductual, ¿no? Cómo es su toma de decisiones, cómo ellos corresponden a través del desarrollo de las actividades, tanto para consigo mismos. Bien. También nosotros tratamos de ello como tal, la parte de la inmunología en neuropsicología. Enfocamos mucho lo que es la interrelación entre los sistemas nerviosos, tales como el sistema endocrino e inmunitario, incluyendo los determinantes como los factores genéticos y la exposición a los patógenos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver también si los pacientes presentan un deterioro cognitivo, tenemos que ver qué enfermedades están acompañándolo, llámese hipotiroidismo, hipertiroidismo y cómo eso en su nivel de tiroides afecta también con su cuadro de personalidad, para también con su función nésica, ¿no? O su función de lenguaje o de praxias. Y es muy importante, nosotros apelamos a que sigan su seguimiento y control, en este caso si fuera la especialidad de endocrino, la especialidad de infectología, si están llevando su seguimiento y control en neurología, en psiquiatría, porque trabajamos mucho lo que es el equipo multidisciplinario, ¿no? Y si hablamos de inmunidad, esta como es una inmunidad adaptativa de tipo natural, pasiva, maternal, afectiva, activa, ¿no? O inmunidad innata, ¿no? Artificial, de transferencias de anticuerpos, activas de inmunización. Bien, ¿por qué? Porque lo que tratamos de generar o garantizar es el bienestar del paciente, en mejora de su calidad de vida y tomando en cuenta más que todo, ¿no? Que nosotros sí estamos formados como especialistas en neuropsicología, pero ante todo somos psicólogos, ¿no? Bien, un poquito les voy a compartir de qué se hace en un programa de rehabilitación, ¿no? Vemos primero si hay el problema, ¿no? Un compromiso en la memoria episódica. Entonces trabajamos allí el área de la memoria verbal, teniendo como objetivo mejorar la memoria y el aprendizaje. Para ello, nuestro objetivo específico sería, ¿no? Mejorar esta capacidad de registro nésico-verbal y su almacenamiento. Entonces usamos técnicas tales como la codificación, almacenamiento, lectoverbales, compensaciones semánticas, usamos instrumentos para ellos, ¿no? Eh, también hacemos codificaciones con otros instrumentos, un CAL 4, un CAL 2H. Bien, em, esto es un poquito del CAL, no sé si cuento con tiempo. Ya, porque tiene como objetivo más que todo mejorar la capacidad de registro nésico, ¿no? Hacemos mucho que relacionen, ¿no? Eh, por ejemplo, decimos, no, si yo digo cura, el cura pertenece al monasterio, ¿no? Y aquí le digo, si digo cura, ¿usted qué me podría decir? ¿No? De repente cura, es una enfermedad, ¿no?
cuántas cosas, ¿no? Si yo digo la palabra tiempo, ¿usted qué me podrá decir? El tiempo lo relaciona con el reloj, minutos, segundos, horas, ¿no? Igual, ¿no? Si digo zoológico, elefantes, niños, acá voy a decir zoológico, elefantes, ¿qué más dije? Niños, bien. Ello, a ver, acá, no, acá un poquito, que recuerde palabras, un poquito. Y también podemos hacerle, ¿no? Preguntas, ¿no? ¿Usted cuál conoce por el río más caudaloso de Lima? ¿No? Eh, recuerde algunos recados que le voy a asignar, ¿no? Le damos tres, tres tareas para que este paciente pueda recordarlas y las ejecute. eh, Le podemos decir, en este caso lo relacionamos con las especialidades que ellos tienen, ¿no? Eh, Va a ir a sacar cita con el oftalmólogo, luego va a recoger su ropa en la lavandería y después va a salir el sábado por el cine en la tarde. Ya, bien. ¿Cuánto suma 29 más 11? Esperamos prontamente su respuesta, si no, vemos bajo qué ayuda de herramienta va a emplear, llámese los dedos, llámese el lápiz, ¿no? Ver primero él cómo lo puede hacer, ¿no? Y luego le tomamos, trabajamos mucho lo que son fichas, tablas de recolección de datos, ejercicios, los números de aciertos, instrucciones, ¿no? Y esto es si es que hacemos una rehabilitación en pacientes con, ¿no?, alguna enfermedad de tipo isquémico vascular. Y también si hay una rehabilitación de inicio de forma postquirúrgica, si es que es muy probable. También nosotros nos enfocamos mucho a las técnicas de relajación, sobre todo para qué, para conocer cuál es el nivel de ansiedad que ellos tienen antes, durante, y también podemos detectar si algún trastorno psicosomático, si hay un nivel de estado de depresión, llámese una depresión de tipo moderado, si hay una implicancia del trastorno del sueño, cómo está el nivel de tensión muscular, ¿no? Y para eso usamos técnicas como de estilo de tipo Jackson, Schultz, relajación de conciencia, perdón, conciencia somática, y técnicas y terapias de memoria a largo plazo, iniciativa semántica. Les explicamos cómo pueden relajarse de paso a paso, ¿no? Desde apretar un puño, desde arrugar su frente, ¿no? Cómo esto podemos ejecutarlo para que ellos lo puedan hacer, primero en sesión, luego en grupo y después para que lo apliquen en su casa, ¿no? Estas son las posiciones como le pedimos que lo hagan. Esa es un poco de la técnica de relajación de Schultz, de forma, como les dije, ¿no? Para trabajar los fenómenos ansiosos, la depresión, si hay algún trastorno, si hay angustia, si hay taquicardias, ¿no? Pero sobre todo con la función de relajar los músculos, de irrigar mejor la sangre al corazón, la respiración, los órganos. Bien, y esto es un poco de conciencia somática o el método Phelps. Les pedimos cómo lo podemos hacer. Les hablamos también mucho de hacer Tai Chi. Esta es una foto del Instituto Feldenkrais que está en España, cómo se hace la sesión de conciencia somática, ¿no? La rehabilitación de memoria a largo plazo, cómo se da a través de los ejercicios de memoria, pero sobre todo siempre implantamos que sea primero de su entorno como persona, de su familia, de las actividades del día a día. Aquí hay otro tipo de ejercicios, como hacemos, como les dije, ¿no? De su persona, ¿no? Su madre, ¿cómo se llama? Falta todo, ¿no? Ay, ay. Por ejemplo, acá le damos un ejercicio, ¿no? ¿Cuál es el nombre de su madre, de su papá, sus hermanos, cuántos, su abuelos, todos los miembros de la familia, las amistades para ver cuánto recuerdan, ¿no? Hacemos una biografía de acontecimientos positivos importantes. ¿Qué usted recuerda desde los 0 años hasta los 10 años? ¿Qué actividades más importantes usted cree que le generan una energía positiva, una energía de ambiente em, que le permita a usted sentirse más vivo, más feliz? Y el paciente pues mencionará, ¿no? Yo recuerdo cuando mi mamá me cocinaba un rico sudado y eso hacía que todos mis hermanos esperen ese día del sudado y todos nos sentábamos a la mesa y conversábamos.
También de 11 años a 20 años, ¿usted cuál recuerda el momento más feliz, más sublime, más agradable? Y mencionarán, ¿no? Yo recuerdo que me hicieron mi fiesta de 18, en cual mi padre invitó a todos los vecinos y en ese momento mi papá no escatimaba en gastos y todos estábamos, la familia, mis amigos, todos nos reíamos, ¿no? Así vamos graduando la actividad hasta la edad que ellos tienen, ¿no? También practicamos mucho lo que son los refranes, porque los pacientes gerontos manejan mucho esto en su cotidianidad, ¿no? Le mencionamos, aquí madruga, Dios le ayuda. Ponemos letras, ¿no? Por ejemplo, le podemos poner, ¿no? A letras que digan, al mal tiempo, buena cara, o más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Em, Agua que no has de beber, déjala caer o correr, ¿no? O entre otros refranes, ¿no? O de lo cual hagamos que su bagaje semántico que concebían anteriormente se vea más activo, los motivamos a que ellos revisen otros refranes, les damos incluso eh, hojas aplicativas con estos refranes y con otros nuevos refranes para que ellos incluyan en su memoria de almacenamiento. Bien, les agradezco la atención, el tiempo prestado. Agradezco también a la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina por haber invitado a mi departamento de psicología, en el cual pertenezco, y el poder darle unas pinceladas de lo que es la rehabilitación neuropsicológica. Nosotros correspondemos siempre a un marco teórico, metodológico, práctico y pragmático, porque saben que estamos trabajando con pacientes y los pacientes no solo merecen respeto o ética como tal, sino también merece su familia un estilo de vida saludable, pero sobre todo el Hospital Cayetano Heredia está comprometido con nuestra sociedad a dar lo mejor de las competencias profesionales de su talento interno. Bien, que tengan buena tarde. Eso es todo. Gracias.